Ahí está grabando, Darío. A ver, antes de pensar, este capítulo es controversial. Este capítulo es controversial en el sentido de cómo el autor, por su posición católica, en cierto sentido hace una mención que las cruzadas fueron necesarias o fueron buenas, por así decirlo. Pero aquí hay algo que para mí no comparte con la ley mosaica del no matarás, que eso es lo que vamos a hablar y vamos a reflexionar más adelante. Entonces lo que voy a hacer ahorita es compartir rapidito lo que sería la pantalla. Perfecto. Entonces, me avisen si pueden ver. Sí. Ya, perfecto. Entonces empezamos, grupo de lectura Las Cruzadas, comprende el capítulo 3 de este maravilloso libro. Perfecto. ¿Qué se dice de las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares y guerras religiosas impulsadas, respaldadas y en ocasiones dirigidas por la Iglesia Católica durante la Edad Media que nosotros en el capítulo anterior ya vimos que era una edad bárbara, principalmente entre los siglos XI y XII. El propósito original y más conocido de las cruzadas... Pito, silencia a todos, silencia a todos. ¿Qué silencio? A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos un ratito, tía. Disculpe, la voy a silenciar un ratito para que se pueda escuchar. Perfecto, entonces continuamos. El propósito original y más conocido de las tierras cruzadas era recuperar el control de la Tierra Santa, especialmente la ciudad de Jerusalén de manos de los gobernantes musulmanes, también llamados moros. Muy importante destacar esta parte de aquí porque luego de la reflexión que vamos a hacer, esta parte de aquí introductoria la quiero hacer rápida porque hay muchas cosas que conversar más que todo. Tengo una serie de preguntas que me gustaría cada uno que dé su opinión porque son un poquito controversiales, pero lo que yo me di cuenta desde el autor, como les dije en la parte inicial, era que yo veía como el prólogo que yo dije que se lo saltaran. Hay cierto indicio en que lo que él está promulgando, en lo que él ha recabado en la información, da como entender que esto fue, aparte de ser necesario, porque en teoría obviamente estaban siendo invadidos, Europa iba a ser invadida sí o sí por los turcos, los famosos moros, da a entender que fue algo que inclusive Dios lo permitía, o en este caso los papas decían que peleemos nosotros por esta tierra, por la tierra santa, por Jerusalén terrenal, para nosotros tener un espacio ya importante o ya reservado en el Jerusalén celestial. O sea, hablando más o menos de lo que sería el cielo, lo que se nos promete de cumplir muchas cosas que Dios nos dice en la Biblia. Entonces, esa es la parte de las cruzadas. Las consecuencias que yo me di cuenta y que luego lo estuve recabando, cuáles fueron las consecuencias positivas, más que todo, es debilitaron el sistema feudal europeo. ¿Qué significa? Que el sistema feudal es como lo que se tiene a veces de los terratenientes, de lo que se tuvo en el inicio del Ecuador, los terratenientes. Básicamente es tener una porción de tierra y esa porción de tierra administrarla. Muy común en Europa medieval. Pero luego de esto de las cruzadas se debilitó por esto mismo, porque ¿qué es lo que pasaba con las cruzadas? Todo hombre o niño tenía este ferviente clamor de defender la cristiandad, más que Europa, la cristiandad, que eso lo hace evidente el autor. Aumentó el contacto entre los europeos y el mundo islámico. Muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque en el capítulo que nosotros vimos acerca de las universidades, algunas personas habían tenido viajes hacia el Oriente, el Medio Oriente y todo eso, donde los pioneros en las matemáticas, los pioneros en la medicina, los pioneros en hallazgos astronómicos eran Medio Oriente, más que todo. Entonces, esa mezcla de culturas hizo que Europa tenga grandes hallazgos a futuro por esto mismo. Y luego estimularon enormemente el comercio entre el este y el oeste. Entre el este y el oeste podemos nosotros decir que una de las cositas más famosas que tuvo estos comercios es
la pasta, o sea, la identidad culinaria de Italia, la pasta. Las pastas se remonta el origen en China. Y fue el señor Marco Polo que en sus aventuras de ida y vuelta, él trajo la pasta, los italianos comenzaron a formarla cada vez más en su comida y ya nosotros conocemos prácticamente la mayoría de platos famosos como la pizza, la lasaña y todo este tipo de cosas, los raviolis y todo ese tipo de cosas. Pero, como les digo, yo no quiero más ahondar en este tema porque siento que hay muchas cosas de opinión y más que todo controversial, porque tengo una serie de preguntas, este apartado de la reflexión, para que cada uno pueda aportar lo que piensa. Y una de estas preguntas, como le había dicho, es, en este caso, es, partamos de esta primera pregunta. Para ustedes, ¿cómo se puede reconciliar el mandamiento de no matarás y las enseñanzas de paz del cristianismo con el concepto de una guerra santa? Recordemos que había una palabra muy importante que los de las cruzadas repetían, que es para Dios o para Jesucristo. No recuerdo bien, tengo que revisarlo, que lo decían en francés. Más que todo, los que más promulgaron y los que más tuvieron estas, se puede decir, en la historia fueron los franceses. Los franceses siempre han tenido esta garantía de ser muy buenos en la parte bélica, como es el ejemplo de Napoleón Bonaparte, mucho más después de todo este periodo. Pero esa es mi pregunta. Si alguien desea aportar, ¿cómo se puede reconciliar el mandamiento de no matarás y las enseñanzas de paz del cristianismo con el concepto de una guerra santa? Hola, a ver, yo. Definitivamente, el no matarás es una orden para no asesinar, ¿no? Em, definitivamente, no tiene justificativo lo que las cruzadas hicieron, ¿no? Recordemos que el ser humano siempre contamina todo lo que toca. Si vamos a un bosque y lo hacemos urbanización, matamos animales, plantas, destruimos todo. Vamos a una playa hermosa, virgen, destruimos todas las palmeras y los animales que habitan ahí para hacer nuestra bonita casa en la playa. Y así, en todo, el sexo, el ser humano lo destruyó con fornicación, adulterio y tantas cosas que hay ahorita, de hombres con animales, bueno, tantas cosas que hay. Entonces, en ese breve resumen de que el ser humano es el que destruye todo, vámonos al mundo de Disney. ¿Qué hubiera pasado si en verdad el ser humano jamás matara a otro ser humano? ¿No les parecería que eso sería algo bonito? Pero es utópico, es fantasía, porque el ser humano busca la manera de crecer a costa de otro. Si yo tengo una parcela pequeña y veo que el vecino le va bien, trato primero de imitarlo, eso es lo más sano. Luego tratan de quitarle esa tierra de alguna manera. Esa manera eran las guerras. Hoy, en el caso de las cruzadas, los musulmanes también son seres humanos y también cometieron errores, ¿no? Entonces, tocaron, y los cristianos no se diga, pues, ¿no? Y tocaron partes sensibles, como cuando nos reunimos los amigos, decimos no hablemos de política, no hablemos de religión, porque son temas sensibles y por ahí puede salir una discusión. Acá la discusión se pasó de hablar a las manos, a la guerra, ¿no? Porque tocaron lugares que consideran santos, sagrados, como es Jerusalén, ¿no? Entonces, eso provocó que los cristianos también mal utilicen el asunto de la religión para hacer una guerra
y tan crueles como los musulmanes, porque no vamos a decir que el musulmán te oraba antes de matarte, no, igual te lanzaba la espada y a cortarte la cabeza y todo eso. Los dos, ¿ya? En una guerra no hay bondad, hay crueldad, y el más cruel es el que gana, ¿ok? Entonces, de mi parte, no justifico las cruzadas. Creo que el ser humano una vez más eh, destruyó el mensaje Dios, principalmente de Cristo, ¿no? Que ponían de pretexto que era por Cristo. ¿Qué va a ser por Cristo? Cristo no peleaba ni una zapatilla. O sea, más humilde que él no podía haber. Iba a estar preocupado por una tierra. No, yo creo que no. Esa es mi opinión. Sí, una opinión muy interesante. Justamente esta parte es controversial, pero yo leyendo aquí mis anotaciones, lo que decía acá. Hola, ¿me escuchan? A ver, sí, sí, tía. Ya, a ver, antes que ya mismo tengo que colgar porque se me va el internet. Yo tampoco estoy de acuerdo con las cruzadas y lo que decían era que Cristo lo había ordenado. Y por supuesto él no ordenó eso. Pero tu pregunta fue, Darío, de que cómo lo reemplazo con lo de la Biblia, algo así, ¿verdad? Y yo lo que digo es que así como decía mi hermano, a veces, bueno, no a veces, las muertes es porque ahorita por robarte o por lo que sea, pum, pum, mueren. Pero el Señor también, Él mismo, destruyó todo cuando había pecado, cuando había maldad, cuando había... Él mandaba a destruir, así que Él mismo estaba matando. Yo creo que tú a eso es lo que te refieres, que Él dice, no matarás y luego Él mismo mata, ¿no? O bueno, o ordena que mate, o destruyó y toda la cosa. Entonces, separarlo de la forma en la que yo lo separaría es que si yo humanamente lo quiero justificar, por decirlo entre comillas, es que hay una razón, ¿no? Eh, de acabar con la maldad y, y lo otro es cuando lo hacen por insignificancias. No sé si me hago entender, pero de esa forma yo realmente lo separo de lo que ordenó Dios. Ya, eso chicos. Sí, muy, muy interesante, tía. Muchas gracias por su aporte. Algo que me estaba dando cuenta, que yo no sé si ustedes me apoyan, pero yo veo que a la final el ser humano nunca puede llegar a ser pacifista, o sea, pacífico con los otros. La violencia está tan innata en nosotros que además de eso se recurre a la violencia para poder cambiar la sociedad. Algo me decía aquí, justamente yo lo estaba buscando, pero en el libro, no encontré porque son muchas anotaciones que tengo, pero en el libro decía algo muy importante. Ellos comparaban esta violencia santa en contra de los moros, primero por lo que dijo mi papá y lo que dice mi tía, eh, decían que era necesario, que la violencia y el matar no tienen una penalización en teoría cuando es por defender, no solo el cristianismo, sino defender sus hogares, defender sus naciones y todo eso. Entonces, se da como una paradoja entre lo que está bien y lo que está mal. O sea, creo que ya aquí es una opinión ya, se puede decir, subjetiva a cada uno, dependiendo en cómo lo vea. Pero acá, en el libro, una de estas personas decía que comparaban esta violencia necesaria como cuando Jesús entró al templo y con látigo sacó a las personas que estaban realizando actos de impureza dentro de su templo. O sea, la misma persona que nosotros, al menos en mi tiempo que yo fui cristiano, eh, nos decía esto de aquí muy importante, que era de seguirlo a Jesucristo. Yo he escuchado bastante al pastor Jerry que decía Jesús lo haría, pero hay una pregunta ahí controversial porque cuando Jesús los saca a latigazos por lo mal que estaban haciendo, ¿Jesús sería capaz también de promulgar una guerra a sí mismo santa? Porque lo que estaban haciendo los moros allá en la Tierra Santa era burlarse de Dios, violar a las mujeres, directamente burlarse de todo lo que sería la cristiandad. Inclusive ahí en el libro había un fraile, como los frailes, los famosos frailes que nosotros tenemos esa playa hermosa en Manabí, que se había acercado
en una inquisición, tiene un nombre característico esa inquisición pequeña de 2 personas, donde fue directamente donde estaban los moros de la línea enemiga, y de una forma trata de hablar con el sultán, y lo terminan logrando. Cuando ellos están enfrente del sultán, su propuesta fue conviértete al cristianismo, que fue lo que hicieron el sultán y todo eso. Se rieron y todo eso. Tanta fue la risa de ellos que inclusive no los mataron, porque para ellos no lo consideraron como algo así, o sea, estás loco, sino que directamente coge y llévatelos. Están locos, Tomás. Llévatelos, no, no vale la pena matar. Entonces, eso es muy importante. Eso es una reflexión que yo me hacía cuando estaba leyendo esto, sacando la parte muy, sentía que más de objetividad del autor era más subjetividad, donde, oye, ¿sabes qué? Las cruzadas eran necesarias, las cruzadas fueron buenas, las cruzadas tienen un mal sentido en la actualidad, que la iglesia católica, esto y lo otro. Pero sí, o sea, me parece muy interesante esa parte de ahí. No sé si otra persona tenga algo que adicionar antes de pasar con otra pregunta. Sí, yo. Y no. O sea, sí, igual de acuerdo con todos en esto de que no tiene sentido de ser las cruzadas, pero sí creo que las dos religiones que en este caso están enfrentándose, ¿no? El Islam y el cristianismo están enfrentadas, era porque ambas pensaban que eran igual de importantes. Pero también creo que el peso, o sea, lo más pesado aquí es la creencia al final y cómo es capaz de lavarles el cerebro a las personas las creencias a tal punto de llevarlas a hacer cosas que seguramente esas personas no querían hacer. O sea, el hecho de realmente implantar esta idea de que es lo que realmente quiere Dios. Y con esto me refiero a que puede ser cualquier cosa. O sea, ahorita era en este caso el Islam y el cristianismo, pero puede ser cualquier otra visión, puede ser cualquier otra ideología que te lleve a hacer cosas. Luego ya después el autor también incluso dice que hay personas que lo comparan con el nazismo. Yo soy esa persona. Para mí es lo mismo porque el nazismo era igual, implantar esta idea de superioridad moral, de que, o sea, justo implantar la idea a las personas de que hay algo bueno y hay algo malo y que este es el lugar ideal para ser, para estar y que tienes que defenderlo a este nivel tan fuerte. Siento que lo peligroso es eso, ¿no? Como llevar a ese extremo de cuidar tantísimo esta creencia, que tienes que cuidarla tanto que tienes que enfrentarte a los demás. Y creo que viene un poco con que siento yo un poco que los seres humanos queremos sentirnos todos parte de algo, seres especiales. Entonces necesitamos que esto sea lo que creemos, sea exclusivamente la verdad y no respetar la diversidad de las creencias de todo el mundo. Que en realidad siento yo que, entre comillas, debería ser como la cúspide, ¿no? El aceptar a la gente tal y como es. Pero es eso, como hasta qué punto la creencia que tenemos o que se tiene puede llevarse a este extremo, hasta qué punto esta gente, seguramente la gente que mató, que hizo, dijo, esto es por Dios, o sea, genuinamente lo hacían desde ese lugar, como, de verdad, Dios me mandó a hacer esto porque mi pastor, porque, bueno, el clérigo, lo que sea, en ese momento le dijo que era un mensaje divino. Entonces, ¿cuántas veces incluso en la iglesia de hoy se hacen cosas en nombre de Dios que no son correctas? Entonces, no sé, siento que va más por ahí, independientemente de la religión de la que estemos hablando, siento que el ser humano por querer ser parte, por querer ser aceptado y por querer defender esta fe o cualquier otra religión que quiera, puede llegar a estos extremos si no se defiende el criterio propio. Y ya. Efectivamente, muy, muy interesante eso y apoyando lo que dice Verónica. Yo siempre decía en esto cuando nosotros estábamos en las reuniones familiares en la casa de mi abuelita Ana, yo decía que una fe sin convicción se vuelve un dogma. Y por eso yo le decía a mi papá, este tema es controversial, porque entre más ellos creían acerca de esto, más ellos en teoría se suicidaban. ¿Por qué? Porque la guerra en esa época solo era para las personas, literalmente ahí mismo lo dice y lo podemos constatar, eran para las personas de nobleza. La guerra era de nobles. Personas que estaban en los campamentos, personas que eran hacendadas, personas que cultivaban y todo eso. Ellos no iban a la guerra, iban las personas nobles. Pero fue tanto este fervor de defender el cristianismo que no solo personas adultas, sino también niños. Tanto es así que cuando pasaba no recuerdo el nombre, pero
más adelante había una persona que tenía tanto poder de oratoria, que cuando él pasaba por cada uno de estos lugares, la gente siempre lo que hacía era las madres, las señoras de casa, lo que hacían era evitar, evitar que sus Silencio, flaco. esposos, Silencio, silencio. evitar que sus esposos, evitar que sus esposos, evitar que sus niños escuchasen eso cuando esta persona pasaba, porque era tanto la convicción que ellos podían tener que no querían perder. No solo eso, también rescatemos el valor tan importante de la mujer también. Eran así que, recordemos que estas cruzadas no eran solamente la iglesia. Cualquier persona que hacía un gremio pequeño de personas para poder luchar por la Tierra Santa iban. No era necesario que sean personas que estaban, ya sea en algo militar o algo así. La persona que quería, iba. Y por eso digo, en cierto punto es un suicidio. Porque contratando un libro muy importante que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu, que es un libro muy pequeño, pero demasiado sabio, no solo para la vida, sino para la persona que quiere ser líder y para la guerra también, decía que es preferible tener 100 caballeros que saben pelear que 1000 personas que van a la guerra y son jardineros, campesinos y todo lo demás, porque no es la cantidad, es la calidad. Entonces, eso más o menos constato. Y por eso decía, yo lo siento más como un dogma, o sea, tan fuerte era la parte cristiana en Europa en ese sentido que básicamente se permitían estas cosas. Otra cosa muy importante, hay un libro que se llama Las Venas Abiertas de América, que yo ya me lo pude leer, mi papá lo está leyendo, pero en la primera parte del capítulo, de los primeros capítulos, a mí se me hizo algo tan impresionante. El Papa, en esa época, cuando fue todo esto aquí, ya prácticamente eso fue luego de la Edad Medieval, porque en 1492 marca el final de la era medieval, viene la era moderna, pero ya venían con esas cositas. El Papa escribía la permisión, la permisividad, para que los europeos hagan y deshagan con los que vivían en ese tiempo, con los indígenas, o sea, someterlos, decirles que si no creían o no se hacían cristianos, iban a ser sacrificados, expropiarles todas sus cosas, o sea, no solo matar, robar, además, violar, saquear, mentir, porque prácticamente lo que hizo Huáscar es traicionar el imperio incaico, pero parte de eso viene por la persuasión, por la mentira en ese tiempo de los conquistadores. Entonces, por eso decía, este es un capítulo muy controversial, porque hay muchas cosas del presente que todo viene también del pasado y podemos ver que no todo fue color de rosas. Entonces, con eso voy a la siguiente pregunta. ¿Para ustedes creen que el fervor religioso fue la verdadera fuerza motriz de las cruzadas? ¿O funcionó más bien como una cortina de humo para ocultar la ambición política, la búsqueda de tierras y el botín? Para obviamente las mayores fuerzas que existían en ese momento. Yo creo que como siempre en las guerras es el botín. Ahora que lo disfrace de cosas buenas, nobles, altruistas, es otra cosa. Pero lo que se busca en toda guerra es el botín, la riqueza, lo que haya en esa tierra. Entonces, eso, más sumarle la parte religiosa. Ahora, también quería abonar un poco con respecto a lo que Verónica hablaba, estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, al menos la famosa guerra que tenemos todos los días de Israel versus todos los países árabes, no, porque ese es de todos los días, y milenaria, se solucionaría en el mundo de Disney si es que hubiera respeto. Eso, Verónica lo dijo, estoy totalmente de acuerdo. Respeto. Si tú crees en Yo un también, de palo, acuerdo. ajá, si tú crees en un palo y le oras al palo, ya, rézale al palo, ya, tú crees en eso. Si no crees en nada, ya está bien, tú no crees en nada. Si yo creo en esto, bien. Entonces, si todo el mundo se respeta,
no habría guerra, pero respeto de verdad, ojo. Otra, que el respeto consista en que yo no voy a invadir tu privacidad, tu creencia. A más de conversar sobre cierto punto, no puedo exigirte, no puedo decirte estás mal, eres bruto, eres ignorante, yo qué sé, cualquier insulto. No, respeto. Esa persona piensa así, ha estudiado y ha llegado a esa conclusión o ha vivido experiencias que le han llevado a esa conclusión, perfecto. Yo tengo mi vida, otras experiencias, otras lecturas, otra educación, yo qué sé, que a mí me hacen creer en a la otra persona en B, a la otra persona en C. Entonces, en el mundo de Disney, repito, creo que la fórmula de evitar guerras, agresiones, está en el respeto. Ojo, pero, y repito también de nuevo, por ejemplo, este asunto de los gays, que para mí tienen perfecto. Hoy, siglo XXI, 2026, han ganado mucho, se los respeta mucho, más que antes se los mataba, pues no, se los señalaba, no tenían trabajo, etcétera. Ahora sí tienen trabajo, pueden educarse, han llegado a puestos altos, ¿no? O sea, tal vez no es tanto como se lo merecen, pero poco a poco se ha ido ganando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la minoría quiere que la mayoría también comparta su creencia. Entonces, ahí viene el problema. Porque, ojo, bacán, chévere, este, vive como tú creas, haz lo que tú creas, pero no me involucres, ¿ya? Por ejemplo, eso que enseñan a los niños desde niño que puedo cambiarme el sexo, o sea, ubícate. Ya si una persona ya de mayor edad escoge un camino o lo que sea, perfecto, es su decisión, pero no un niño. Si no un niño, también pongámonos a votar por presidente de la República. No tiene capacidad, ¿no? Si no tiene capacidad para eso, menos tiene capacidad para su sexualidad. Bueno, eso más o menos es mi criterio. Creo que resumo, hablo rapidísimo porque si no se te acaba el tiempo, flaco. A ver, Uy, ahí puedo responder eso, es algo controversial lo que voy a decir. sí, yo también, pero que Verónica primero lo diga. Primero yo, o sea, sí entiendo el punto de que vivimos en una sociedad en que se puede entender que la comunidad LGTBI como que intenta imponerse. O sea, gays, lesbianas, transexuales, todo lo que implica, ¿no? Pero en realidad si lo vemos del otro lado, se nos ha impuesto ser héteros a todos. O sea, desde chiquitos vemos besos de Disney, o sea, besos de princesas con hombres y mujeres. Entonces, no sé, siento que igual si podemos ver de manera de que nos están oprimiendo, es como que yo digo, bueno, yo soy hetero, no, muy hetero. Pero el tema aquí es como que yo digo, a ver, o sea, vivo en un sistema en que nunca me cuestioné, nunca, como que no hay espacio al cuestionamiento ni eso, porque al final yo todo lo que consumo, y eso ya es un sistema, todo lo que consumimos es una cuestión heterosexual. Todo está muy heteronormado, el rosa es para niñas y el azul es para hombres. Entonces, en realidad, podemos verlos a ellos como un ataque o más bien como un cuestionamiento de decir, oye, ¿por qué la sociedad funciona toda así? ¿Por qué la mujer está todo el tiempo en la cocina y el hombre en el trabajo? ¿O por qué? O sea, ¿por qué hay roles de género inclusive? Entonces, no sé, como que para mí es más como cuestionarme, no que está bien o que está mal, sino más bien qué se nos está imponiendo a buenas y a primeras, porque la realidad es esta. Los hombres por su peso, masa muscular, por cómo está hecho su estructura, obviamente los podemos hacer que obligadamente desde muy chiquitos vayan a trabajos pesados. Y las mujeres por su masa corporal y con textura que estén en la cocina. Entonces es como que le servimos al sistema o nosotros de verdad escogimos que funcionara así o realmente uno escoge su sexualidad o no. Bueno, como psicóloga puedo decir que no, tú no escoges quién te gusta, o sea, eso es inherentemente al ser humano, pero lo que digo es esto, como que la sociedad eh, realmente funciona así o alguien nos dijo que tenía que funcionar así, y eso es mi otro punto. En realidad, antes nosotros, los guaraní, los shuar, nuestras culturas anteriores, no teníamos sexualidad definida, o sea, había bisexuales, heterosexuales, todos con todos, esa era nuestra manera de ser, hasta que llegaron los Mira, españoles y nos dijeron que teníamos que ser heteros sí o sí, o sea, en realidad es algo que viene de afuera, no nuestro. mira, yo diría, no, solo es lo lógico. Siempre yo me lo puse a pensar. No hace falta que nadie me lo enseñe. Si yo, estamos adultos, si yo tengo un hueco y el hombre tiene un palo,
O sea, 2 huecos no puedo tener ni siquiera descendencia, por así decirlo. O sea, solo por lógica. Así como que tú dices, por lógica, ahorita, ¿qué hago? Si veo una cuesta, sí, ahorita voy bajando. Ahorita, por ejemplo, yo ahorita estoy bajando. No, un cerro. Entonces, porque me voy hacia un lugar. No sé, es como que es lo lógico. Yo lo digo, muy aparte de que, obvio, la Biblia, no, manual de vida. Claro, ajá. No, sí, por eso digo, O antes sea, de que eran los españoles no esa es mi teníamos forma, o sea, Biblia. muy aparte. No, no, claro, por eso te digo, solo Ajá, por lógica, así como ellos hacían el día, el sol, la noche, la luna, solo por lógica. Así ajá. no, no lo llamo eso. Entonces yo tampoco no voy nada en contra de heteros, homos y nada de esas vainas. No, pero solo yo digo, es lo lógico. Hasta hoy en día por la física, los polos opuestos se atraen y se repelen los que son iguales, pues, ¿no? Claro, ajá. Es que si fuera por física, no los impediría. O sea, si es físico, realmente por física ciencia, digamos, no puedo correr la velocidad de la luz o cosas así. Eso es físico. La física te lo detiene. O sea, si no fuera algo como inherentemente al ser humano, en efecto no puedes hacerlo. Pero es lo que digo, o sea, al menos los guaraní y los shuar siguen siendo, no, ni siquiera hay nombre para eso, o sea, cada quien vive su realidad como quiere. Entonces, hasta que vino la Biblia, hasta que vinieron los europeos a enseñarnos, esto está bien, esto está mal, recién lo absorbimos, es algo que vive con nosotros. Por ejemplo, ya en Europa, en los países más desarrollados donde están incluso ustedes, ellos ya ni piensan en estas cosas, porque ellos ya pasaron por ahí y se dieron cuenta, no, no va por ahí, o sea, no les importa, más bien el tema es en Latinoamérica. Pero es esto, como que hasta que un europeo no nos enseñó que estaba mal, recién ahí nos pusimos a decir, ah, bueno, sí, está mal. Pero antes, incluso hoy, la selva amazónica donde están la gente, nuestros antepasados, por así decirlo, siguen viendo su sexualidad como quieren, o sea, como les place. Yo Y también ya, tengo una muchas opinión. gracias. Yo también tengo una opinión. Justamente es entendible, pero con lo que decía mi tía, lo de la lógica. Lo que pasa es que no puede haber lógica con fe. Hay cosas dentro de la Biblia que son ilógicas. Mi papá me dijo a mí, siempre me lo reitera, no necesita ser lógico, solo necesita ser fe. Pero si nosotros hablamos netamente para la parte lógica, dentro del reino animal, que los animales instintivamente se reproducen para poder hacerlo y para que se preserve la especie, lo mismo que se le mandó a los humanos en el inicio, se ha visto donde leones, más que todos los leones, tienen relaciones sexuales con su mismo sexo. Tanto es así que inclusive no solo esto, sino en otras especies también han habido estos acontecimientos que lógicamente no deberían hacer así porque son instintivos, porque deberían buscar la hembra tiene ciertas feromonas que ellos huelen para poder luego copular y ya procrearse. Otra cosa más, también la existencia de hermafroditas, lo que son literalmente tener dos sexos en una sola especie. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que la parte del ser humano es muchísimo más complejo porque el ser humano no solo va de la parte instintiva, sino de la parte mental, la parte psicológica. Y yo también entiendo lo que dice Verónica y lo apoyo más que todo porque esto de las minorías es controversial porque la iglesia, la Biblia, la iglesia y todo esto era una minoría. Ellos empezaron como una minoría. ¿Y qué es lo que hicieron? Dentro de la Biblia dice que hay que esparcirlo. Pero si tú lo esparces, significa que lo que antes estaba como predeterminado, lo que antes uno entendía, por ejemplo, en el ejemplo del Shuar y todo eso, o en otros lados, no va, porque no está bien, porque va en contra de los conceptos del cristianismo, los conceptos de Dios. Entonces se vuelve una imposición, una forma de decir que esto está bien, esto no está mal, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Tanto es así que vuelvo a reiterar lo que yo había dicho anteriormente acerca de que los papas firmaban para permitir que el cristianismo, dicho por eso, por el cristianismo, pero más que todo era para saquear. Se violaban, que se saqueaban, que hacían todo esto. Entonces, a eso es lo que vamos. La parte reflexiva, la parte de la lógica, la parte de la fe, por lo general no empatan. Y en este caso es lo que yo veo. Tanto es así que con todo lo que nosotros sabemos de psicología, sabemos de la neurología y todo este tipo de cosas, la parte de los gays, la parte de esto y esto y esto y esto, netamente, las lesbianas y todo eso, no hay
un postulado científico, un paper que diga que eso es una enfermedad o es un fallo genético o algo por el estilo. Es simplemente un ser humano con el mismo código genético, con todos sus eh, preceptos, toda su configuración predeterminada, correcto, pero no ven alguna forma de poder decir, no, eso está mal y eso está bien. Entonces, esa es la parte controversial que yo decía. Empieza como una minoría esto de aquí, pero al final podemos decir, es complicado, es muy complicado. Esto, me parece que es de hacerlo con pinzas, porque entiendo, o sea, tenemos la Biblia tiene reglas, pero también tenemos otros pueblos que inclusive son muchísimo más añejos que los judíos, que los cristianos, donde vienen los escribas, que tienen otro tipo de cultura y todo eso, ya sea por la evolución, por la parte de la selección natural y todo eso. Entonces, decir lo que está bien, lo que está mal, a la final no depende de todos, sino que depende de unos pocos. Eso es lo que yo digo y lo que estaba reflexionando con mi papá. Siempre el ser humano ha sido así. A la final siempre hay uno que destaca y por ese uno es que vienen guerras, que vienen pensamientos, ya sean buenos, ya sean malos. Por ejemplo, Hitler, que yo me leí el Mein Kampf, yo con Hitler, yo entendí de dónde viene ese pensamiento antisemita. No lo apruebo porque la matanza, la violencia, el matar a hartísimos judíos no fue la solución, sino uno de los peores episodios en la historia del ser humano. Pero yo sé de dónde viene. Inclusive yo, por eso yo digo, yo le dije a mi papá, si yo fuera presidente, yo hago que todas las religiones no metan mano en la política. Porque para poder ser político uno tiene que ser completamente objetivo. Lo demás es subjetivo. Entonces, es lo que yo me pongo a reflexionar. ¿Verdaderamente nosotros sabemos la verdad? ¿Tenemos nosotros una verdad absoluta? Todo una verdad relativa. Una verdad relativa que se construye a base de nuestra cultura, de nuestras enseñanzas, de nuestros traumas también. Entonces, eso es lo que yo le dije a mi papá, que para mí era controversial, porque yo veía cómo el autor, siendo un autor de PhD, siendo un historiador, teniendo la parte científica, trataba de hacernos entender que, oye, sabes que las cruzadas, como nos hacen pintar que fueron malas, que fueron esto, fueron buenas. Sí, pudieron haber sido buenas. ¿Y tuvieron consecuencias positivas y negativas? Sí. Negativas, millones de muertes. Negativas, porque muchas cosas se perdieron, muchos templos históricos que nosotros podríamos ir y conocerlos se perdieron, mucha historia se perdió, pero también trajo consecuencias positivas. Que la consecuencia positiva justamente es la siguiente pregunta que quiero yo presentarles. Las Flaco, flaco, cruzadas, flaco. Dos cositas antes de avanzar al otro punto que yo creo que ya se nos acaba el tiempo. no se Este, acaba, no tiene. ya. Ok, cuando hablabas de la religión y todo eso, no solamente por la religión, este asunto de la minoría y todo. En Rusia, por ejemplo, no es religioso, ¿ya? Y allá, incluso está prohibido y persiguen ahí sí a los homosexuales, ¿ya? Así que no es por la religión, ellos no son religiosos, ¿ya? Uno. Y la otra cosa que decía Verónica, de que como que nos impusieron que el hombre trabaje, o fuiste tú, no me acuerdo, y la mujer en casa, eso yo creo que viene más de la prehistoria, porque el hombre, al ser más grande y fuerte, el hombre salía a cazar, a traer el animal muerto para poder alimentarse, y la mujer se quedaba en casa al ser muy débil al lado del hombre, ¿no? El oso, el tigre, la mataba de una a la mujer. Entonces, el hombre luchaba contra esta fiera o contra el animal que estaba cazando para llevarlo y alimentarse. La mujer, mientras se quedaba en casa, comenzó, incluso está demostrado que fue la primera agricultora, porque es la que comenzó y la que domestica animales, porque comenzó a tener a los pollitos, y hizo su granjita, y comenzó a sembrar los árboles. Entonces se descubre la agricultura. La mujer, ese fue su aporte muy importante en la sociedad, mientras que el hombre era el bruto, pues, ¿no? El bruto que cazaba y llevaba la alimentación. Oye, perdón que te interrumpa, y también el hombre usaba faldas, porque de ahí cogía ¿cómo que se llama eso? Las legumbres, lo que sembraba, lo del huerto, usaba falda. Yo quiero hacer matiz ahí.
que la mujer no cazaba es una mentira actual. Mentira. Físicamente y biológicamente el hombre tiene más fibras musculares que nos hacen más proporcionales y más adaptados a este tipo de trabajo, pero es una mentira de que el hombre cazaba. Hay un ejemplo aquí que justamente lo estaba buscando. Un hallazgo importante en Willamaya, Paxia, 9000 años de antigüedad. Mostró un entierro de una mujer con un kit completo de caza mayor, lo que indica que participaba activamente en cacerías grandes. Las mujeres, de lo que yo he leído, inclusive en la parte de la antropología, que es la ciencia que estudia el ser humano en la historia, de lo que yo he leído, las mujeres tuvieron unas actividades impresionantes. Tanto es así que hubieron ciertas tribus donde la mujer tenía un mayor apogeo, una matriarca, así como el matriarcado, donde netamente las mujeres eran las que decían todo, cazaban, recolectaban, que el hombre también lo hacía, sí, pero eso de decir que la mujer no lo hacía es una mentira actual, una mentira que apoya el machismo actual, por así decirlo. Otra Es cosa, que, perdón, mi amor, que te interrumpa, es que por eso digo que es un sistema impuesto, porque la historia está modificada mucho en darle esto al hombre, como darle el tema del, sobre todo el proveer, el salir a cazar, el proteger, pero es, realmente la historia que nos dieron en la escuela está muy sesgada por esto. Entonces, las mujeres, como decía Darío, por supuesto que cazaban, por supuesto que tienen mucha participación en la guerra, o sea, había muchas mujeres que tuvieron muchos puestos muy importantes a lo largo de la historia, pero justo la historia las ha borrado, como en la ciencia mismo, que los hombres se adquirían los estudios científicos de las esposas y ponían sus nombres, o sea, es histórico esto de que nos hayan hecho pensar que la mujer no tenía participación, o sea, es histórico que nos enseñen a quedarnos en casa y es histórico que a los hombres se les enseñe a quedarse en el trabajo, a cazar, a ir a hacer casas, no sé, o sea, esto es histórico y es un sistema que nos obliga, que todo el tiempo nos alaba el cerebro de que no podemos las mujeres hacer más cosas y que los hombres tampoco pueden aspirar a quedarse en casa ni a conectar con sus emociones. O sea, en realidad sí, sí es un sistema que nos ha modificado muchísimo. Entonces, sí siento que va por ahí, siento que es cuestión de que, no sé, como que indaguemos un poco más en el tema, pero sí siento que es algo que la historia, cuando nos las cuentan de una manera muy específica, nos hace pensar de una manera específica. Entonces, hoy, gracias un poco más al Internet, es que estamos conectando con más libros, teorías y conocer este tipo de cosas, como de que no, en realidad sabes que las mujeres sí tenían mucha inferencia, las mujeres cazaban, las mujeres se movían. De hecho, incluso el tener menos peso muscular es lo que las hacía ser mucho más estratégicas al cazar. Al no pesar tanto, eran más ágiles, al no ser tan altas, podían incluso moverse mucho mejor. Entonces, como que abrir la mente en este espacio de decir, ok, qué quiero recoger y qué no, qué cosas sirven y qué cosas no me sirven, creo que esa es más o menos la clave. Ya, eso. sí, justamente leyendo el mensaje de mi papá que dice, pero creo que una excepción no hace la regla, no es una excepción. Hay un análisis más amplio de sociedades cazadoras-recolectoras, encontró que en una proporción significativa, las mujeres cazaban de forma regular, no excepcional. Y cito otra vez el primer pasaje, el primer, eh, que justamente lo conversamos con Manuel Alejandro acerca de este libro. Glenn Powell decía que, no es Glenn Powell, ese es un actor, terminaba en Powell el apellido, decía que el que controla el presente, controla el pasado. El que controla el pasado, controla el futuro. Ahí viene esto de aquí, por eso es lo bonito del grupo de lectura, porque somos diferentes personas con diferentes ideas, diferentes antecedentes, que nos forman un criterio, porque eso es lo bueno, formar un criterio, para eso son los grupos de lectura. Porque así como cada uno tiene su pensamiento, yo sí me di a entender, ¿sabes qué? Es verdad, porque por ejemplo, un tema muy famoso, Marie Curie, literalmente nosotros tenemos energía nuclear gracias a los hallazgos de la radiación que fue a partir de que ella estudió el radio. Excelencia total. Y eso es lo más cercano porque Marie Curie es del siglo pasado. Pero imagínense cuántas mujeres desaparecieron en la historia, fueron borradas. Por, no solo eso, en la Biblia es muy machista la Biblia. Fueron borrados también de estos episodios debido a que simplemente se las consideró un sexo débil. Y eso es lo que yo siempre ahondo, la ley del más fuerte. Aquí no van a ganar. No importa si nosotros somos
impresionantemente estudiosos y todo eso, siempre vamos a tener el debate, pero la cosa es que el ser humano no tiene el control es hasta dónde llega esa forma de no estar de acuerdo. Y eso es lo que yo justamente estaba conversando, que lo que yo me he dado cuenta es que estas últimas guerras no son de mayorías, son de minorías, y las minorías son los que están en la política, de que netamente se ponen en guerra y esto de aquí no es un sentimiento, no en todos lados, en Israel, en Palestina sí es un sentimiento porque eso es una guerra milenaria, pero en otros lados, por ejemplo, Estados Unidos con las guerras que tiene, los que se meten a las guerras son los presidentes y el Pentágono y todo eso, y los otros, los gringos están viendo TikTok o no saben ni por qué están luchando eh, y todo lo demás. Entonces, justamente por eso yo decía, eh, es interesante esto de aquí y yo lo que quiero es ver sobre acá, ya. Hoy en día seguimos usando la palabra cruzada de forma positiva en frases como una cruzada contra el hambre, una cruzada por la justicia. Ya luego de haber hablado todo esto de aquí, conociendo su origen sangriento, ¿creen que es correcto seguir utilizando este término? Un término que más que todo lo escucho mucho en los europeos, no lo escucho mucho en los latinoamericanos, porque nosotros no leemos nuestra historia de lo que nos quitó y todo eso, porque la nueva esclavitud es la esclavitud digital. Siempre hemos sido esclavos en algo, pero ahorita la esclavitud digital nos hace pensar y ver y reflexionar a partir de lo que vemos. Y lo que nos hicieron ver es que hay personas, hay naciones y todo eso que nos hacen ver como lo mejor y creemos que son impresionantes, pero tantas cosas malas han hecho detrás de cámaras que nosotros seguimos apoyando. Un ejemplo es Estados Unidos, con esto de que tú lo estás leyendo, padre, con este libro de las venas abiertas a América. Inclusive lo que se puede ver inicialmente. Entonces, eso, vuelvo a repetir la pregunta, conociendo su origen sangriento, ¿creen que es correcto seguir utilizando este término? Los dos ya leyeron ese libro y yo no lo he empezado. Mi novia, pero tú lees eso en un día. Pero yo lo recomendé. Bueno, es verdad, pero ya, pues. Este, ¿qué piensan de la pregunta? De hecho, sabes que no me había puesto a pensar en eso, pero es verdad, sí se usa como algo positivo. Aquí no lo he escuchado tanto, pero en Argentina sí. En Argentina se usa mucho el término cruzadas. Y también cruzadas evangélicas, eso sí se usa aquí, en Ecuador. Eh, y no había asociado ni siquiera de que es verdad, cuando se hacen, y sobre todo que se barren terrenos por completo, que mucho tiempo hice evangelismo, entonces hacíamos cruzadas se dividía un sector, por ejemplo, Vergeles, se dividen tales manzanas, se dividen como por persona, y se lo llega a llamar cruzada y es verdad, o sea, si vamos a la historia y es como, qué horrible, ¿por qué harías algo así? Pero no, obviamente no, debería modificarse el nombre porque al final hay mucha gente que evangeliza sin ganas de hacer algo malo, sino que hay gente que cree en Dios y genuinamente reparte el evangelio desde un lugar de amor y desde un lugar en que te puede ayudar a sobrellevar tus problemas y etcétera. Sí debería modificarse el nombre. Em, siento que Siento que si más evangélicos se sentaran a leer un poco más de esto, o capaz se educara un poco más desde el criterio propio, sobre todo porque en las iglesias no se empuja mucho a que la gente lea estos temas, sí se modificaría, o sea, y empieza por ahí, desde la educación del individuo. Sí, eso. Justamente, sí. No sé si, papá, tengas algo que opinar acerca de esto. Sí, eh, si alguien no lee, si no, Nacho lee solamente, no volvió a leer un libro más en su vida, va a confundirse cuando escuche el término cruzada, ¿no? Como dijo Verónica, van a pensar que en su época esas cruzadas eran buenas y acá también, que antes se mataba, pero ahora se mata al pecado con la palabra de Dios, por llamarlo así, ¿no? Entonces, pero igual en las dos partes el denominador sería matar, ¿ok? Entonces, sí, yo creo que hay, aunque la intención no ha sido mala, porque es predicación, es hablar mensajes buenos, etcétera. eh, Sin embargo, el nombre, muy correcto, dice Verónica, debería cambiarse y darse el peso que es. Cruzada es otra cosa. Fue una guerra sangrienta, ¿no? Donde murieron muchos inocentes, porque en la guerra no mueren solamente
los soldados, mueren campesinos, mueren niños, mueren mujeres, o sea, muere todo el mundo, que no tiene nada que ver en la guerra, pero muere. ¿Ya? Entonces, eso, de acuerdo con Verónica. Muy, 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 muy excelente. O sea, creo que ha sido un capítulo muy, muy bonito, muy controversial. Por eso lo decía, es controversial en todos los sentidos, porque viene la parte de la fe, la parte lógica y todo eso. Pero yo ya lo dije, pero sí me gustaría ver su opinión. ¿Ven algún paralelismo entre la propaganda utilizada en el siglo XI para convocar a las cruzadas? O sea, vamos a ir por Dios, por la Guerra Santa y todo eso. Y la forma en que los medios o los políticos justifican los conflictos armados en el siglo XXI. Ojo, miren cuánto tiempo ha pasado y nos siguen usando como peones, por así decirlo. Pero quiero ver su opinión, o si tienen algún tipo de ejemplo que se pueda comparar con las propagandas en ese tiempo, con las No, propagandas flaco, flaco. actuales. Yo creo que no. Yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Porque en el primer caso, como lo hemos leído, y tú también lo trajiste a colación, los que iban a las guerras eran los nobles, no era el pueblo, el populacho, el agricultor, el artesano, no, no era él, ¿ya? Sin embargo, eh, el mensaje les llegó hasta ellos y ellos de manera voluntaria se involucran en la guerra y quieren ser partícipes de la guerra, que finalmente son carne de cañón porque no estaban preparados para luchar, pues no son militares, pero su fanatismo los llevó a la tumba prácticamente. Pero por eso digo, en ese caso no creo que fue la manipulación al pueblo. Hoy sí, los políticos lo hacen de manera intencional e incluso les gusta y necesitan que la gente no se eduque. No sé si Verónica, por ejemplo, sabe de la, la ley que salió para que se enseñe finanzas en las escuelas, en los colegios, propuesto por Novoa, y los socialistas dicen que no. Absurdo. Y la respuesta que no es porque no tienen plata. Entonces, si no tienen dinero, ¿cómo van a administrar algo que no tienen? Que denle trabajo, denle eso. Demagogia, no educación. Ya, esa es mi opinión, Flaco. Sí, antes de que Verónica diga, solo para mi amor, ponértelo en contexto, la que dijo eso fue Paola Cabezas, Entonces quería una, buscar como, qué asco, ¿quién dijo eso? sí, asambleísta Qué vergüenza. de la RC5, persona oriunda de Esmeraldas, Es que esa no es persona la que, cara del socialismo, o sea, no sé, siento que la izquierda es un asco, en la práctica es horrible, o sea, la teoría es muy bonita igual, pero no sé, comparto lo que dice tu papá, porque ahorita incluso en Estados Unidos, sobre todo por lo que está pasando ahorita, con el conflicto que tienen, en Spotify sale como únete a ICE, o así, cosas así de que, no sé, en constante como lavándole el cerebro a la gente de defender su país, su nación y cosas, incluso enlístate en otras cosas que ya es más fuerte. Pero sí, comparto con tu papá y lo mismo, de que al final del ejercicio él está teñido un poco esto de defiende tu nación, defiende tu patria, tus valores, tus criterios y que en realidad no es inherentemente a la persona, sino una idea implantada. Ya me tengo que ir porque tengo un paciente. ¡Mua! Adiós. Chao. bueno, un gusto, muchas gracias a todos y pasen bien, se culmina esta sesión.